¿Qué tienen que ver los criptoactivos con los parques eólicos, la forestación o los desarrollos inmobiliarios? ¿Dónde se junta la economía digital con la economía real y las inversiones tradicionales? El economista Martín Larzábal ha pasado de uno de esos mundos al otro. Y hoy, de hecho, termina teniendo un pie en cada uno. De 2007 a 2021 fue gerente de inversiones de República AFAP, la mayor administradora de fondos de pensiones en Uruguay, que invierte los ahorros de buena parte de los uruguayos en el sector productivo, entre otros rubros. Pero este año cambió de rumbo y se volcó a las nuevas finanzas. En octubre dejó su puesto en República AFAP y pasó a dirigir Crypto Trust, un proyecto personal orientado a los criptoactivos y el blockchain. Y allí comprobó que este mundo de las nuevas finanzas no está tan lejos de la economía real, ya que de allí están saliendo toda una camada de nuevos inversores interesados en rubros tradicionales. Vamos a hablar de esto, vamos a averiguar qué oportunidades tiene Uruguay en estos rubros. Por ahí iremos en algún momento de esta charla que ahora iniciamos con Martín Larzábal. Martín, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá. Comencemos repasando su trayectoria anterior a Crypto Trust, la otra vida, digamos, ¿no? 23 años en República AFAP. Así es. Y los últimos 14 como gerente de inversiones. ¿En qué consistía ese cargo? Y bueno, en realidad los 23 años en República AFAP, haciendo carrera dentro del propio departamento de inversiones, ¿no? Iniciando como analista, después jefe de estudios económicos y para el 2007 ocupar la posición de la gerencia. Básicamente, el grueso de nuestro tiempo lo dedicamos al análisis de los proyectos en el sector real de la economía. A ver, ahí paramos nomás. Sí. ¿Cómo el análisis de los proyectos en la economía? A ver. Sí. El tema es así, Emiliano. En cierto modo hay como un mito urbano que las AFAP básicamente lo que hacen es comprar bonos soberanos y letras del tesoro, ¿no? y poco más. La realidad es bien En distinta. definitiva, el mito también termina diciendo que una tarea como la del gerente de inversiones es muy fácil, ¿no? Que es estar sentado en un escritorio y resolver, ¿no? Sí, es una tarea bien importante que de hecho gran parte de los afiliados de repente no tienen conocimiento que hoy son dueños de cuotapartes de plantaciones forestales o proyectos de desarrollo inmobiliario, o como decías al principio, proyectos de infraestructura o de energías renovables. Todos esos proyectos que en cierto modo, digamos, empezaron a catalizarse a partir del 2011, que fue la primera vez que se emitió un certificado de participación con oferta pública, con calificación de riesgo grado de inversión, de forma tal que las AFAP lo podían comprar. En cierto modo, esa situación destrabó y posibilitó, digamos, que a partir de ahí se empezara a desarrollar todo un mercado de lo que digamos, yo lo llamo en la jerga, digamos, acciones sintéticas, ¿tá? Una de las características que tiene nuestro mercado de capitales es que no tiene un mercado accionario desarrollado. Si vos veías, digamos, la composición de la cartera de las AFAP, básicamente teníamos títulos de deuda soberano en su mayoría y un poco de deuda corporativa, pero las empresas no tienen tradición a hacer ampliaciones o emisiones de capital en bolsa, con lo cual la figura del fideicomiso financiero posibilitó que las AFAP pudieran comprar proyectos en el sector real y asumiendo el riesgo del proyecto, yendo al upside y al downside. Obviamente, ahí es accionista del proyecto y se va al riesgo del proyecto. Bueno, de nuevo pongo la pausa porque creo que tenemos que ir un poco más lento. ¿Qué portafolio de inversiones manejaban ustedes en República AFAP? ¿Maneja República AFAP hoy? Sí, bueno, yo estuve hasta el 30 de septiembre en República AFAP y manejábamos 9.300 millones de dólares, equivalente a 9.300 millones de dólares. Es una cifra muy importante, ¿no? Es una cifra muy importante. De hecho, digamos, las AFAP manejan dos carteras, el subfondo de acumulación y el subfondo de retiro. Todos estos proyectos en el sector real pueden alocarse en el subfondo de acumulación, que representa más o menos unos 8.000 millones de dólares en el caso de República AFAP. En el subfondo de retiro es un manejo más conservador, no se puede invertir en esa clase de títulos. Bueno, y veamos un poco más discriminado en qué invierten las AFAP, los ahorros que le confían los trabajadores. Veía, si consideramos a todas las AFAPs,
que en la actualidad la mayoría, 56%, está invertido en instrumentos de deuda emitidos por el gobierno uruguayo y el Banco Central. Ejemplo, bonos globales, notas del Tesoro y letras de regulación monetaria. Exacto. Lo primero que aparecía mencionado en la primera respuesta suya. Pero después invierten en el sector privado también, ¿no? Exacto. Si tú mirás esa foto 15 años atrás, las AFAP estábamos prácticamente un 75% en títulos públicos, ¿no? Uh-huh. y en el sector real de la economía, básicamente obligaciones negociables y algún título de deuda de fideicomiso financiero, teníamos algo así como un 7% de la cartera. Hoy ese 7% de la cartera, digamos que es el literal, lo que se llama el literal B, que es donde se registran todas las inversiones en el sector privado, hoy representa un 25% del sistema. ¿Ah? Con lo cual, digamos, ha ganado ha ganado relevancia, y es un poco lo que yo te decía, que hoy en día insume mucho tiempo de los equipos de inversiones, porque básicamente es una interacción constante con los sponsors que vienen a ofrecer proyectos nuevos, a analizarlos, y por otro lado ya inversiones que se realizaron, que hay que hacerle un seguimiento, porque son todas inversiones de largo plazo. Uh-huh. Y es imposible en un fideicomiso prever todo lo que va a pasar en la vida real, con lo cual eso requiere una interacción bastante constante con los administradores. Bueno, pero veamos ejemplos concretos en el caso de República FAP, por lo menos, ¿no? Bien. Hablamos de rubros, yo mencioné rubros recién, pero sería bueno detenerse en casos. Sí. O sea, te puedo hacer un paneo, digamos, en términos generales del sistema, o sea, para darle una idea, digamos, a la audiencia. Las AFAP desde el año 96 a la fecha, al 2021, han invertido cerca de unos 6.000 millones de dólares en el sector privado. De esos 6.000 millones de dólares en el sector privado, prácticamente la mitad representa certificados de participación de fideicomiso financiero, que es esta parte que decíamos de comprar un proyecto e ir al riesgo del negocio. La otra mitad se puede dividir a grandes números, mitad títulos de deuda de fideicomiso financiero, la otra mitad obligaciones negociables. Entonces eso, digamos, como para hacer una composición del lugar de las inversiones históricas de las AFAP, cómo es que se han comportado, ¿no? Y el monto que han adquirido. Entrando, digamos, a qué clase de proyectos las AFAP han invertido en el sector real, y bueno, cuando tú miras, digamos, la desagregación, lo que está predominando hoy es infraestructura y forestación. ¿Tá? Proyectos, digamos, en los cuales se plantea comprar campos para plantar los plantines, que eso luego crezcan y vender la madera, y al final del ciclo vender la tierra y el segundo ciclo de corte de la madera, o proyectos de infraestructura como se hizo con el sponsor de CAFAM, que administra 3 fideicomisos, fideicomiso CAFAM digamos, para financiar los corredores viales, el 2 también para financiar la otra serie de corredores viales, y después el del ferrocarril, que es exclusivamente para financiar la vía férrea hasta la planta de UPM. Vamos por partes de nuevo. ¿Corredores viales cuáles son? Corredores viales son todas las licitaciones que estuvo lanzando, digamos, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del 2015 a la fecha. Bien. Para construir rutas del litoral, o sea, lo que era, digamos, básicamente es todo repavimentación, ¿no? Sobre trazados ya construidos, no es construcción greenfield, que es construir de cero una ruta, ¿no? Es básicamente, y bueno, y luego hacer el mantenimiento de la ruta durante un periodo de 15, 20 años. ¿Ahí de qué manera están las AFAP? ¿Cómo es que se vinculan con esos proyectos de las AFAP? Bueno, ahí las AFAP invirtieron fondearon este vehículo de CAFAM 1, CAFAM 2 y el ferrocarril, con lo cual es CAFAM que analiza y le presta los proyectos. Y nosotros al comprar, digamos, certificado de participación del fideicomiso de CAFAM, cuando, digamos, los sponsors empiezan a hacer la devolución de los préstamos, lo transfiere a los inversores. Con lo cual, en cierto modo, se compra certificados de participación en un vehículo que compra títulos de deuda, porque lo que se hace es darle financiamiento a las empresas constructoras. ¿En el caso del ferrocarril? En el caso del ferrocarril es la misma lógica, se le da financiamiento a la empresa que ganó la concesión, es básicamente una sola empresa que es un consorcio de empresas constructoras. Estamos hablando de una obra inmensa, ¿no? Es una obra inmensa, claro, es una obra inmensa de unos 1.000 millones de dólares, de los cuales el mercado de capitales, en particular este fideicomiso que administra CAFAM del ferrocarril, equivale a unos 300 millones de dólares, 330 millones de dólares. El resto se financió con préstamos de multilaterales y financiamiento del exterior. Bien. Y en estos casos concretamente, ¿cómo es el negocio para los fondos de los trabajadores? Y bueno, o sea,
el beneficio que tiene invertir en el sector real de la economía y por qué, digamos, las AFAP nos tomamos el trabajo de dedicarle tanto tiempo a esto es justamente para poder capturar retornos más altos que, digamos, hoy con las tasas tan bajas a nivel global, las tasas tan bajas a nivel local. Hoy el riesgo país está en niveles muy bajos, con lo cual estamos hablando de tasas en dólares para un plazo de 10 años del orden del 2%, apostando, digamos, a proyectos de largo plazo en donde hay riesgos, sí, pero que se pueden mitigar de manera adecuada y se puede capturar una sobretasa por encima del soberano que es muy atractiva, digamos, para los afiliados, porque en definitiva estamos capturando una prima por liquidez de largo plazo que si no de otra manera no sería viable, ¿no? ¿Y para la otra parte? Y para la otra parte le posibilita el financiamiento en moneda local, que en definitiva, digamos, conseguir financiamiento en unidades indexadas a 20 años o a 30 años no es moneda corriente, no es fácil ir a un banco y pedir financiamiento tan largo en moneda local. Las AFAP justamente le podemos dar ese calce de moneda a los concesionarios o a los sponsors de los proyectos, porque justamente nosotros medimos nuestra cartera, digamos, en términos de moneda local. Pero hay otro tipo de participaciones, decíamos. Hay otro tipo de participación, o sea, acá hablamos de... hablamos de infraestructura, después, por ejemplo, proyectos forestales funcionan con una lógica un poco distinta. Ahí, digamos, el fideicomiso contrata un administrador forestal, especialista en el tema, contra récord en el negocio, que se encarga, digamos, de la selección de las tierras y luego la plantación y el monitoreo del proceso. Ahí, básicamente, el retorno del negocio se obtiene por el flujo que obtiene el proyecto, que va a ser al momento de cortar la madera. Hasta el momento que no se corta la madera son todos costos, costo de comprar la tierra, costo de mantenimiento del plantín, costo de raleo. Cuando se hace el primer corte, ahí viene el primer flujo aproximadamente en el año 10, y luego el segundo flujo viene en el año 20, año 22, y además, digamos, en el año 22 es cuando se venden las tierras, entonces se gana por la venta de la madera y se gana también por la venta de las tierras, que tiene una apreciación también en el largo plazo en términos reales, ¿no? Entonces el afiliado, digamos, logra una exposición al activo tierra sumado a la madera que le da un componente importante de ese retorno. Bien, ese es un ejemplo en forestación. Forestación. Después tenemos, por ejemplo, casos en donde fideicomisos que se compra tierra, se le implantan sistemas de riego para hacer agricultura con riego de manera intensiva, y el fideicomiso, digamos, es una modalidad de producción a parcería en donde el fideicomiso cobra un porcentaje de los ingresos brutos. Entonces, nos entendemos, digamos, nosotros inversores institucionales, de tener que controlar la cosecha, cuánto se gasta de abono y todo lo demás, sino que vamos, digamos, a los ingresos y el productor nos paga un porcentaje de esos ingresos. Esa es otra modalidad. Hay otros proyectos que son compra de tierras para arrendar directamente, y bueno, y después desarrollos inmobiliarios, ¿no? Como para luego vender la vivienda a crédito. Ejemplo, Nuevo Centro, por citar un caso. Sí, en el caso de República FAP tenemos para citar el caso de Torres Nuevo Centro, en donde fue algo bastante nuevo para su momento, digamos, porque fue en el año 2014 en donde sobre un centro comercial se iban a edificar 2 torres residenciales, no de oficinas. Se tenía el antecedente, digamos, de al costado de un shopping comercial construir edificios de oficina. Acá era construir vivienda residencial y además, digamos, sobre un barrio nuevo, ¿no? Jacinto Vera, que no se sabía qué potencial podía llegar a tener. Bueno, se construyeron 434 viviendas. Hoy esas viviendas están vendidas o arrendadas con opción a compra, y la verdad que ha resultado un éxito el proyecto. Ha resultado un éxito. Sí. Es interesante esa frase y me detengo en ella, vuelvo a poner pausa. ¿Y qué pasaba si no era un éxito? ¿Cómo funciona ese tipo de negocios, teniendo en cuenta que lo que está en juego es el ahorro de los trabajadores, claro, con vistas a su jubilación? Este proyecto en realidad se tenía grandes dudas al inicio, porque en definitiva, digamos, cuando los sponsors nos vinieron a plantear el proyecto, era básicamente financiar la construcción en el pozo para vender las viviendas, pero que el vehículo no diera financiamiento hipotecario. Nosotros, cuando nos pusimos a analizar año 2014, viendo que podía, digamos, cambiar el entorno económico que estaba viviendo Uruguay, si se desaceleraba, digamos, el crecimiento económico, los bancos
aumentaban los requerimientos para dar crédito a las familias, se podía llegar a complicar descargar 434 unidades en el mercado hipotecario. Con lo cual lo que decidimos fue, en cierto modo, reestructurar ese fideicomiso y decir, bueno, nosotros participamos de este proyecto, sí, solo sí, el fideicomiso puede dar un crédito de la casa. Y nosotros de esa forma... Crédito de la casa. Crédito de la casa. ¿Qué es el crédito de la casa? Bueno, que el fideicomiso está habilitado a hacer un análisis, digamos, de la persona que va a tomar el crédito, y si pasa, digamos, el scoring, se le da el crédito directamente. Aclaremos el término. Perdón. El análisis, digamos, la capacidad de repago de la persona, si pasa ese umbral, se le puede dar el crédito. Encima, digamos, en Torres Nuevo Centro se avanzó con una modalidad bien interesante que hasta el momento no se había usado en nuestro país, que era el arrendamiento con opción a compra. Que eso, digamos, es algo en donde justamente el gran problema que hoy tienen buena parte, digamos, de las personas jóvenes, que de repente tienen un buen ingreso, pero no tienen el ahorro previo para poder hacer el pago inicial cuando uno va a comprar un apartamento y el banco le pide, bueno, un 20% del pago inicial y el resto te doy el crédito hipotecario. En Torre Nuevo Centro nosotros damos la opción a: no me hagas pago inicial, vos empezás arrendando el apartamento con una cuota, con un arrendamiento que es un poco por encima del mercado, y en el año 3 tenés la opción de ejercer la opción de compra y te computamos todos los alquileres que pagaste como pago inicial. De ese modo, digamos, le ayudamos a hacer el pago inicial pagando el alquiler y le financiamos el resto a 25 años. La verdad que fue un éxito, y de hecho hoy ya se está usando en otros proyectos de desarrollo inmobiliario en el país. Pero queda la pregunta todavía: ¿qué pasaba si no era un éxito? Bueno, si no era un éxito, o sea, la vivienda, en el largo plazo el precio de los inmuebles acompaña, digamos, evoluciona por encima de la inflación, con lo cual es un activo como comprarnos un bono en unidades indexadas. ¿Qué riesgo teníamos, digamos, si construíamos las 2 torres y no vendíamos una sola unidad? Bueno, para empezar, si nosotros dábamos el financiamiento, bajamos bastante o disminuíamos las chances de caer en esa situación. Pero aún en el escenario de que, aún dando nosotros el crédito, no apareciera nadie dispuesto a comprarlo, bueno, íbamos a tener el costo de mantenimiento de las unidades, pero en algún momento, es impensable que esas unidades no se iban a poder vender en algún momento. Con lo cual, en realidad es como comprar tierra y esperar a que suba. Bueno, es comprar un apartamento y esperar a que suba. O sea, se hizo a un costo de construcción muy competitivo, con lo cual, digamos, hoy estamos dando una linda ganancia de capital. De modo entonces que con estos ejemplos queda claro que los ahorros de los trabajadores en las AFAP, en este caso República AFAP, que es la mayor del mercado, terminan incidiendo mucho en la marcha de la economía, ¿no? Y sí, y de hecho, digamos, esto un poco que te contaba al principio, que a partir del 2011, como que fue un quiebre, digamos, en lo que venía pasando hasta ese entonces, destrabó un montón de situaciones que antes era impensable que un fondo de pensión pudiera participar en un fideicomiso abiertamente en el sector real de la economía, y a partir de ahí, fíjate que hoy tenemos 24 proyectos en cartera, y gran parte, digamos, ahora que pasé del otro lado del mostrador, a las 2 semanas que renuncié a República FAP, me di cuenta que me liberé de un montón de preocupaciones cuando me pude borrar de cada carpeta, de cada proyecto que tenía en mi cabeza, ¿no? De los 24 proyectos, porque todos los proyectos no es que tengan problemas porque anden mal, pero sí requieren un seguimiento y un tratamiento y estar muy arriba de los mismos. Por eso yo te digo que es muy demandante de tiempo, con lo cual los equipos de inversiones tienen una gran tarea para realizar ahí. No es que en esta entrevista se esté hablando por primera vez de este papel que juegan las AFAP, o mejor dicho, los ahorros de los trabajadores en las AFAP. Más de una vez lo hemos charlado en otros reportajes con autoridades de distintas entidades de este rubro, pero parecía un buen momento para realizar el repaso de los dos lados, ¿no? Porque tampoco tengo claro si el trabajador, si quien está ahorrando para su jubilación sabe todo esto, tiene los pormenores. Por supuesto que la información está disponible, ¿no? Pero capaz que no se pone tanto el énfasis allí. Y del otro lado, cómo de esta forma se viabilizan desarrollos, proyectos, movimiento en la actividad económica de nuestro país. Creo que no está mal, no está de más subrayarlo. Ahora, me quedaba pensando en un caso que no mencionamos todavía y que estos días ha dado bastante que hablar, que es el de las mutualistas. Las AFAP, varias de las AFAP han intervenido en estos instrumentos de deuda que han permitido salvar a varias mutualistas, ¿no? Sí, sí, desde el año, yo creo que fue desde el año 2000,
creo que fue del año 2011 que se creó, digamos, el Fondo de Garantía IAMC, o año 2010, en donde CASMU creo que fue el primero, digamos, en salir al mercado con, cesión de flujos de Fonanza con la garantía del Fondo de Garantía IAMC. Yo decía recién, salvar mutualistas. Bueno, han sido instrumentos de financiamiento que les han permitido enfrentar situaciones complicadas a varias de ellas. El mecanismo era este, ¿no? Un fideicomiso. Sí. El mecanismo era un fideicomiso en donde se cedía, digamos, una cuota parte del flujo, digamos, de la cuota que pagan las personas afiliadas a la mutualista. Y si, digamos, esa mutualista quebrara el día de mañana, se estructuró el Fondo de Garantía IAM, que, digamos, es como una garantía soberana, con un monto, creo que son 190 millones de UBI, que a la medida que se va gastando, el Estado tiene el compromiso de irlo reponiendo. Así que son dos niveles de repago, ¿no? O de resguardo, ¿no? Sí. En primer lugar, la institución, la mutualista, se compromete a que de lo que recibe de Cápitas Fonasa, tal parte, mes a mes, Exacto. va para pagar la deuda. Exacto. Allí ya hay una cierta tranquilidad. Pero bueno, siempre puede pasar algo. Puede pasar que se le caiga a pique la masa de afiliados, puede pasar que tenga otro tipo de inconvenientes y la mutualista quiebre. En ese caso está el segundo piso, la última instancia de garantía, que es ese fondo del Estado directamente. El fondo del Estado. O sea, recordemos, digamos, cómo es que llegan las mutualistas, ¿no? Al 2009, 2010, digamos, vienen con endeudamientos que muchas veces estaban en dólares, ¿no? Con lo cual ellos tienen ingresos en pesos, o sea, tenían un descalce de plazo en el endeudamiento, tenían, digamos, financiamiento de corto plazo con bancos, también con garantías, ¿no? de cesión de cuota de Fonanza, con lo cual lo que permitió, digamos, este vehículo que instrumentó la administración del momento fue, bueno, hagamos una reestructura de todo el sector a efectos de darle oxígeno a las mutualistas, que hoy realmente el margen operativo era prácticamente negativo, a efectos, digamos, que ellos pueden hacer la reestructura adelante con baja de costos, ¿no? Y el tema, digamos, de toda la reestructura en la interna, alivianándole, digamos, la mochila por tener financiamientos en distintas monedas y dándole un plazo largo. Bueno, reperfilamiento. Reperfilamiento. Tenés el CASMU, tenés Casa de Galicia, tenés la Española. Y bueno, básicamente los modelos de negocio eran muy similares, lo que pasa que, bueno, no todos fueron exitosos en esa reestructura, y bueno, yo la verdad que hasta el 30 de septiembre estuve en República FAP, cuando me fui el 30 de septiembre todavía esta noticia no estaba. La de Casa de Galicia. La de Casa de Galicia, pero sí, era algo, digamos, que podía estar, o sea, los números de Casa de Galicia venían bastante complicados. Dice la calificadora de riesgo encargada justamente de evaluar esos fideicomisos, esos instrumentos, que mantenía la nota, pero básicamente porque estaba atrás el fondo de garantía IAMC, ¿no? Exacto. No necesariamente por el repago vía las cuotas Fonasa. Ese respaldo del Estado termina siendo la clave. Sí, ese respaldo termina siendo la clave, pero quiero hacer una aclaración, digamos, al menos desde República FAP, cuando nosotros, digamos, habilitamos línea de crédito a alguno de estas mutualistas, siempre mirábamos, digamos, qué tan creíble veíamos el planteo de reestructura que se ponía sobre la mesa. Si nosotros no lo veíamos viable a la reestructura, digamos, no le prestábamos. Porque la idea no era prestarle y al otro día estar cobrando el fondo de garantía. La idea es, bueno, si realmente el plan se abortaba porque el escenario cambió y se alejaron los supuestos que se tenía planteado, bueno, se tenía ese resguardo en última instancia. Y bueno, fue lo que terminó pasando con Casa de Galicia. Al inicio, digamos, la reestructura empezó caminando, pero luego se empezaron a apartar de las proyecciones planteadas y desembocó en la situación a la que llegaron. Bueno, pero en definitiva, poniendo la plata allí, poniendo fondos de los trabajadores en estos reperfilamientos de deuda de mutualistas, tampoco terminaba habiendo un riesgo. No, sin duda que... un riesgo de fondo, un riesgo terminal. O sea, un riesgo de crédito de recuperar los fondos, seguro que no. No pasó nada con ninguno de estos, no hubo inconvenientes de ese estilo. Y hasta el momento, no. De hecho, digamos, yo quiero ver después, digamos, qué es lo que pasa, digamos, con la intervención que hace el Estado, pero en la medida, digamos, que Casa de Galicia siga funcionando, ellos van a seguir volcando las cápitas Fonasa, con lo cual la primera garantía que mencionabas sigue corriendo y sigue vigente. En la medida, digamos, que Casa de Galicia, supongamos, cierre las cortinas y aparezca un nuevo prestador que tome esas instalaciones, bueno, es como que la mochila
la toma el nuevo prestador, con lo cual la garantía de última instancia está, le da la tranquilidad a los trabajadores que esos fondos no es que no se vayan a recuperar, pero digamos puede haber un plan B y un plan C antes de tocar esa garantía. Bueno, el 30 de septiembre quedó dicho, usted dio por terminada la carrera allí en República FAB y dio este salto al mundo cripto. Me gustaría que en la segunda parte de la entrevista explicáramos cómo es eso y lo otro, ¿no? ¿En qué medida son mundos ajenos uno al otro o tienen vasos de comunicación? ¿Qué tienen que ver los criptoactivos con los parques eólicos, la forestación o los proyectos inmobiliarios, donde se junta la economía digital con la economía real y las inversiones tradicionales? De eso estamos conversando esta mañana con el economista Martín Larzábal, que pasó hace poco de uno de esos mundos al otro, porque de 2007 a 2021 fue gerente de inversiones en República AFAP y ahora se volcó al sector privado donde dirige Crypto Trust, un proyecto personal orientado a criptoactivos y blockchain. En la pausa miraba mensajes de los oyentes, bueno, varios de ellos muy interesados en lo que se estaba explicando, otros consultando si no hace falta más información a propósito de este papel que están jugando las AFAP en la economía, ¿no? Sí, o sea, es una autocrítica que siempre, por lo menos de República AFAP, hacíamos, o sea, más allá de que siempre hacíamos campañas de promoción, digamos, explicando en qué invierten las AFAP, cómo se diversifican, ¿no? A efectos de que los afiliados tangibilicen su ahorro y se sientan mayor comprometidos con el mismo, pero bueno, sin duda que no hemos tenido capaz el éxito necesario porque hay gente que todavía que no conoce ese tema. Y la pregunta también se reitera, ¿todos los proyectos en los que han invertido AFAPs han sido exitosos? ¿No ha habido fracasos? Y bueno, sin dudas, el mercado, por ejemplo, de obligaciones negociables, se invirtió en las ONs de Alto Paraná, un proyecto en el año 99, en donde era un proyecto forestal que estaba destinado a plantar, comprar tierras, plantar y venderla como negocio a profesionales, ¿no? y gente que quisiera invertir en el sector forestal. Fue una obligación negociable en donde la garantía era la tierra misma con la forestación, con lo cual ese proyecto por el año 2003 el plan de negocios no terminó cristalizando, con lo cual tuvimos que recurrir a las garantías, nos tomó 2 años y medio ejecutarlas, vender las tierras, vender las plantaciones a las pasteras, pero en definitiva terminamos recuperando de la TIR inicial que estaba prevista que fuera del 7%, terminamos recuperando, el retorno esperado del proyecto que fuera un 7%, el proyecto terminó rendiendo un 7,5%, o sea, logramos incluso obtener un retorno levemente mejor al esperado al inicio. Pero bueno, ahí sí, o sea, y un poco lo que te comentaba en la pausa, Emiliano, estos proyectos en el sector real de la economía requieren una gran interacción con el administrador del proyecto y eso en cierto modo facilita, digamos, que se eviten situaciones, digamos, de complejidad, porque tenemos al comité de vigilancia que también está sobre el proyecto y que viene a ser los ojos del inversor en el mismo proyecto, que si es un proyecto forestal, se trata de un ingeniero forestal con experiencia en el tema, y si hay que hacer ajustes de proyecto se hacen antes de estar en el problema, con lo cual se tiende, digamos, a actuar de manera anticipada y por eso es que de repente no se conocen problemas que se hayan tenido en el sector real de la economía, ¿no? Pero bien, puede suceder. Vayamos a lo nuevo. El 30 de septiembre dio por terminada la carrera en República FAB y decidió meterse en el sector privado con un emprendimiento personal, Crypto Trust, una empresa orientada a inversiones mediante criptoactivos. Acá tenemos que explicar de qué estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, esto yo creo que hoy en día uno abre el diario y siempre va a encontrar una nota hablando del Bitcoin o Ethereum, ¿no? Que son las monedas más conocidas, pero en definitiva este mundo, digamos, que hoy parece como que es nuevo, pero que el domingo se cumplieron 13 años de vida, digamos, de los creadores del Bitcoin. Ya tenemos historia, digamos, el Bitcoin ha rendido en promedio desde el año 2011 al 2021 un 230% promedio anual, o sea, ha sido un activo con un crecimiento explosivo. Sin duda que ese crecimiento también vino acompañado de subas y bajas, ¿no? Pero bueno, los que invierten en los activos digitales, en las criptomonedas, saben que se enfrentan a un mundo de mucha volatilidad,
pero digamos, si se tiene una visión favorable, digamos, hay una apreciación de capital en el largo plazo. Las criptomonedas son una parte de los criptoactivos. Las criptomonedas son una parte de criptoactivos, o sea, están las monedas estables también, que son activos digitales, pero que tienen una paridad 1 a 1 con el dólar. Esas no tienen volatilidad de precio. Están después lo que se llaman los tokens, ¿tá? ¿Qué son los tokens? Que los tokens vendría a ser, digamos, como una representación digital de valor de una moneda que se crea, pero sobre Ethereum. Bitcoin y Ethereum son los blockchain más conocidos. Sobre la blockchain de Ethereum, además, se permite hacer emisión de tokens, ¿tá? Que vendría a ser como una oferta pública de acciones. Alguien tiene un proyecto y en lugar de hacerlo en la bolsa, lo hace en el blockchain y vende eso a los inversores. Entonces, eso es lo que se llama la tokenización de activos. Apareció otro término acá, blockchain, que también ha sido explicado en más de una ocasión acá en el programa, pero no vendría mal reseñarlo en este momento, ¿no? Sí, son todas palabras difíciles, que suenan complicadas y son complicadas, pero que en definitiva, digamos, tratándolo de llevar a la simplificación máxima, podemos decir que la tecnología blockchain es una forma de registrar información en una base de datos, ¿tá? ¿Qué forma es esa de tecnología blockchain? Bueno, es ir registrando las transacciones de manera secuencial, ¿no? En bloques que se va poniendo uno arriba del otro. Eso, mezclado con la tecnología de registro distribuido, muchas veces se conoce Distributed Ledger Technology, permite, digamos, que agentes que, digamos, totalmente dispersados en el mundo puedan acceder a una base de datos que no se requiere permiso, que se pueda ver todas las transacciones online y que no haya una contraparte central diciendo esta operación está bien, esta operación está mal. Es como que la propia red se autocontrola, ¿tá? Creo que ese es el valor que genera el Bitcoin y varias de estas monedas que se han creado con tecnología blockchain, y eso en cierto modo, digamos, lo que han visto los inversores de por qué posicionarse en este activo de cara hacia adelante. ¿Y CryptoTrust, esta empresa, qué es lo que hace concretamente? Bueno, digamos, si bien yo renuncié a República FAP el 30 de septiembre para embarcarme 100% en la startup, esta startup de fiduciaria de activos digitales nació en el año 2017. Somos 3 socios, Carolina Grunberg, mi señora y colega, Juan Manini, amigo de la adolescencia, bioquímico con una carrera, digamos, en el mundo de las multinacionales en Europa, que fue él quien nos plantó la semilla, digamos, de generar un vehículo de inversión local para darle inversión a los uruguayos en una cartera diversificada de criptomonedas. Eso fue en el año 2016. Ajá. O sea que no es una empresa nueva, queda claro, ya tiene su recorrido, pero ahora se lanza con especial intensidad. Es una fiduciaria. Es una fiduciaria. De nuevo, expliquemos, ¿qué quiere decir fiduciaria en este terreno, en este mundo digital? Bien, bueno, una fiduciaria lo que hace es administrar negocios. En este caso, digamos, CryptoTrust viene a ser la primera fiduciaria en administrar activos digitales y además custodiarlos. Porque, digamos, una particularidad que tiene invertir en activos digitales es que la custodia no es que se la pueda hacer un banco o un banco internacional, sino que la custodia requiere un poco más de tecnología, digamos, y de habilidades que en realidad, digamos, cuando uno compra un Bitcoin, si lo quiere mantener a resguardo, lo debería guardar él mismo en una especie de pendrive que se llama una billetera digital, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la fiduciaria básicamente lo que se enfoca es armar vehículos de inversión para dar exposición a activos digitales. Armar vehículos de inversión para dar exposición a activos digitales. Sí, todas palabras. Seguimos con palabras difíciles. Seguimos tratando. Yo creo que te van a bajar el programa, Emiliano, del aire. había algunos mensajes de los oyentes. Ya en la primera parte que decían, va muy rápido esto, expliquen un poco. Y ahora ni quiero pensar. Bueno, a ver, ¿cómo es ese mecanismo? ¿Cómo es ese trabajo entonces? Entonces, bueno, en concreto, el primer fideicomiso que lanzó la fiduciaria fue en el año 2018. En noviembre del 2018 fue la primera vez que los fideicomitentes se adhirieron al fideicomiso de administración. Ese fideicomiso tiene una política de inversiones que tenía previsto invertir en una cartera diversificada de criptomonedas, ¿está? Una cartera diversificada de criptomonedas, por ejemplo. Por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BNB, AVAX. O sea, hoy en día tenés más de 12.000 monedas y tokens
pero bueno, en esas 12.000 monedas y tokens que existen emitidas, hay que seleccionar muy bien cuál compras, porque no todas agregan valor, no todas tienen futuro tecnológico, digamos, o una comunidad tecnológica que la respalde, con lo cual un poco esa es la habilidad que tiene la fiduciaria de seleccionar monedas y posicionarnos en monedas que le vemos crecimiento hacia adelante. Ustedes arman ese portafolio. Ese portafolio, y del otro lado entonces viene un inversor y adhiere al fideicomiso. O sea, participa, o sea, integra capital al fideicomiso y ese capital se integra invierte. Capital, ¿cómo decirlo? Tradicional. Sí. ¿Qué integra? ¿Qué pone? O sea, tiene que poner dólares en concreto. O sea, de la cuenta bancaria del cliente va a la cuenta de la fiduciaria en el banco y transfiere los fondos. Una particularidad que tienen los fideicomisos de administración es que no hay un título valor en el que se invierte. Se invierte, digamos, se firma un contrato de adhesión a lo que es el contrato de fideicomiso, donde está prevista la política de inversión, la política de diversificación, pero el fideicomitente, si lo quisiera vender en la bolsa, no lo puede vender porque no está registrado en la bolsa, con lo cual no tiene un mercado secundario, no tiene liquidez. Entonces, la única forma, digamos, si el fideicomitente precisara los fondos y el fideicomitente es el que puso el dinero. Ese que puso el dinero. Que está invirtiendo si ahí. El que puso el dinero precisa los fondos por algún motivo, bueno, se le presenta a la fiduciaria con 5 días de anticipación, le avisa que va a hacer un rescate anticipado y la fiduciaria le transfiere los fondos a su cuenta, dándole la salida al fideicomitente. Pero no hay un mercado secundario, no hay un título valor que se pueda transar en la bolsa. ¿Es tan fácil entonces entrar y salir? Es sencillo, hasta el momento, digamos, siempre hemos tenido entradas, no hemos tenido salidas, porque justamente este negocio es un negocio, digamos, con una mirada de mediano y largo plazo. La principal recomendación que le hacemos a los inversores es, si vos sos muy agresivo, un 5% de tus activos. Si sos muy agresivo, ¿qué quiere decir? Si te gusta tomar mucho riesgo, un 5% de tus activos. A ver, si no te sentís tan cómodo con el riesgo... Si tenés afición por tomar riesgos, colocá acá el 5% de tus activos, no más que el 5%. No más que el 5% de tus activos. ¿Y si no? Si sos más conservador. Si sos muy miedoso, bueno, no más de un 1. No más de un 1% de tus activos. Sí. Con eso que lográs, que en realidad, o sea, estos activos, lo único cierto que tienen es volatilidad. El precio, el Bitcoin... La volatilidad es indiscutible. La volatilidad es indiscutible. ¿Tá? Y fíjate que el Bitcoin a mediados de mayo valía $64.500 y unos días después llegó a valer $30.000. O sea, perdió el 50% del precio en muy poco tiempo. Si justo la persona precisara el dinero en ese momento y tiene que salir a vender, o sea, va a malvender la posición porque está necesitado de la liquidez. Justamente decimos, bueno, la plata que pones acá es una plata en donde vos no deberías depender de estos fondos. Al vencimiento del fideicomiso probablemente estemos todos muy contentos, pero en el medio la idea es no tocarlo. Pero bueno, fíjense que el fideicomiso ha multiplicado por 14 veces y media su capital, con lo cual hoy... ¿Desde cuándo? Desde noviembre del 2018. Con lo cual, hoy los fideicomitentes, capaz que hay alguno que dice, bueno, quiero dar la ganancia y me presento y hago un rescate anticipado de una parte. Bueno, eso está dentro de las reglas de juego y perfectamente lo puede hacer, pero ya lo hace dando la ganancia. Distinto es cuando tenés que salir a malvender dando pérdida, que es lo que se evita, digamos, que los inversores hagan. Y hablando de mitos, hace un rato en la primera parte aparecía el término. Acá hay mucho temor, ¿no? Hay mucho, ¿cómo decirlo?, comentario, mucha conversación a propósito del riesgo, justamente, ¿no? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso en Uruguay, en el sector inversor? O sea, el riesgo de esta clase de activos, o sea, es indiscutible que un activo que tiene mucha volatilidad, o sea, la volatilidad lo que mide es el riesgo del activo. No, pero quizás estoy hablando de otro tipo de riesgo, ¿no? No sé, desconfianza, más allá de que se sabe que hay volatilidad, bueno, el otro problema. ¿Y esto qué será, no? Sin duda. Bueno, parte, digamos, de las conversaciones que he tenido una vez que salí de la FAP es hacer un poco de educación financiera y realmente, o sea, contar las bondades y desventajas, y digamos, y las desventajas hay partes que se pueden mitigar y otras que no, pero hay que saberlas y, digamos, y al momento de decidir invertir, saber cuáles son los riesgos y tenerlos claros cuáles son. Entonces, en definitiva, la idea es que, o sea, una clase de activo que ya
tiene 13 años de trayectoria, donde ya se empieza a ver que los fondos de pensiones a nivel internacional, el fondo de pensión australiano, el fondo de pensión canadiense, que fueron los más agresivos de invertir en el sector alternativo varios años atrás, bueno, este año anunciaron que empezaron a invertir en activos digitales. Entonces, pero por otro lado estuvo China, que en septiembre declaró ilegales todas las transacciones con criptomonedas. Sí, pero bueno, una cosa es lo que los inversores hacen, otra cosa son que los estados soberanos hacen. China, fíjense que en China se concentraba el 60% del poder de minado de Bitcoin, estaba localizado en China. ¿Por qué? Porque se usaba para minar Bitcoin se precisa mucha energía y se usaba, quemaban carbón vegetal para obtener energía barata. Desde el momento que China se ha embarcado en la cruzada para sacar su moneda digital del Banco Central de China, en cierto modo empieza a ver como a las criptos como una competencia para su moneda digital y decidió, en cierto modo, bajarle la llave térmica a todos los mineros y fue lo que causó, que el precio del Bitcoin pasara de $64.000 a $30.000 en muy poco tiempo, porque los mineros tuvieron que desconectar las máquinas y había muy poca capacidad de minado a nivel de la red de Bitcoin. Esos mineros ya hoy están conectados de vuelta en otras jurisdicciones, Estados Unidos, Canadá, Kazajstán, Rusia, incluso Paraguay, porque es un país, de la energía renovable, es barata por la represa Itaipú, los excedentes que tiene, con lo cual ya hoy el Bitcoin recuperó el precio que había alcanzado en mayo del año pasado, incluso lo superó. Bueno, por eso, pero ese tipo de noticias a alguna gente la preocupan. Sí, sí. El riesgo regulatorio, cuando nosotros lanzamos el fideicomiso en el año 2018, sin duda que era un tema importante, que no se tenía total certidumbre, de que si un Estado podía oponerse a que este mundo digital siguiera creciendo. Hoy, ya ha transcurrido 3 años de esa fecha, ya parece muy difícil de que eso suceda. De hecho, lo que está pasando es que los organismos regulatorios están viendo cómo regular esta nueva clase de activo, cómo regular a estos proveedores de servicios de activos digitales. Entonces, más que oponerse, se están plegando y viéndolo, que crezca de manera ordenada y controlada. Enseguida completamos la entrevista para detenernos en ese círculo que puede terminar cerrándose, ¿no?, entre la economía digital y la economía más tradicional. Ingresamos en los minutos finales de la entrevista con el economista Martín Larzábal, que fue gerente de inversiones de República FAB y ahora está al frente de Crypto Trust. Con él estábamos charlando de los dos mundos, la economía tradicional, la economía digital. ¿Está bien categorizarlas así? ¿Son nombres apropiados? Sí, finanzas tradicionales y finanzas descentralizadas es otra categorización, pero bien. Sí. ¿Cómo terminan tocándose a partir de la experiencia suya en los últimos tiempos? Sí, en realidad, como que la ficha nos cayó al tiempo. El tema, de lo que hablábamos al principio de la tokenización de activos reales es un fenómeno muy reciente que está empezando a ocurrir en algunas jurisdicciones, por ejemplo en Suiza, en donde una sociedad anónima puede vender sus acciones en forma de tokens en lugar de acciones que se coticen en bolsa, tokens que se operen en la blockchain. Ajá, o sea, una empresa común y corriente. Una empresa común y corriente. Del mundo real, del mundo físico. Exacto. Puede pasarse, puede instalarse en el mundo digital. En el mundo digital. Y ese pasaje que habilita, el hecho de que las leyes y el marco regulatorio en ese país lo permitan, habilita que si el día de mañana en esa sociedad anónima se pone tierras con forestación o un desarrollo inmobiliario o el proyecto real que se quiera poner, se podría, vender cuotapartes de proyectos en la blockchain, ¿no?, mediante esta tokenización de activos. Y un poco, la experiencia que he tenido, desde la FAB, trabajando con todo este desarrollo de los proyectos del sector real de economía, me permitió conocer todos los proyectos, que se pueden hacer en el Uruguay. Uruguay es una jurisdicción que tiene, una visión muy favorable desde el exterior para los inversores que lo ven de afuera, ven un marco jurídico estable, seguro, con lo cual inversiones, en el sector real es algo que perfectamente podemos atraer y de hecho tenemos 3 plantas de celulosa funcionando. Claro. Y en este nuevo concierto que se está planteando, en donde hay mucha gente que ha hecho mucho dinero por haber invertido en activos digitales, estas personas que hoy en día tienen un patrimonio muy alto porque se revalorizó mucho las inversiones que hicieron. Por ejemplo, ¿qué tipo de personas son?
Y hay muchos millennials, personas jóvenes que en el año 2016, 2017 entraron comprando bitcoins, Ethereum y todo tipo de monedas. Han tenido una revalorización muy grande en estos últimos 3 años, con lo cual hoy ese capital se ha transformado en una masa de dinero bien importante. ¿Y entonces? Entonces, ese capital que tienen estas personas jóvenes acostumbradas a invertir en el mundo blockchain, en algún momento van a decir, bueno, empecemos a diversificar al mundo tradicional. Pero ¿de qué forma nos vamos a diversificar al mundo tradicional? ¿Comprando un bono del tesoro, comprando una acción o comprando un desarrollo inmobiliario como, digamos, en el mundo tradicional, o comprando esta clase de activos en el mundo blockchain? Bueno, un poco, digamos, la tendencia que se empieza a ver en el mundo desarrollado es que se empiecen a tokenizar activos en el sector real para darle acceso a estos inversores. Por ejemplo, proyectos forestales que se pueden en Uruguay, o un proyecto forestal que se desarrolle en la región, donde la región es muy competitiva para el crecimiento de los árboles, inversores de afuera que están deseosos de digamos, diversificar su cartera, que hoy tienen 100% en activos digitales, empezar a alocar una parte pequeña de esa en activos, digamos, que tengan poca correlación con esos activos digitales. Entonces, esa puede ser una idea. ¿Hay oportunidades para Uruguay en esa materia? Hay muchas oportunidades para Uruguay, y de hecho, en lugar de sacar fondos hacia el exterior de uruguayos para invertir en acciones y bonos y fondos de inversión del exterior, sería traer plata de inversores extranjeros al Uruguay para financiar proyectos como estamos financiando las AFAPs. Hoy en día hay muy pocos inversores que nos acompañen en esta cruzada, digamos. Todavía habla en nos. Sí. Como estamos. Es que después de 23 años es difícil sacarse la camiseta. La camiseta de República FAB la voy a tener siempre puesta, pero en definitiva, es algo que siento, digamos, que hicimos mucho para que eso suceda, por eso lo trato como propio. Pero bueno, hoy las AFAP no son acompañadas por muchos inversores más, con lo cual sería bueno que el día de mañana aparezcan inversores de afuera para digamos, generar más puestos de trabajo, generar mayor desarrollo en el país y que sea todo un círculo virtuoso. Es una posibilidad real esta, de que inversores del mundo cripto se descuelguen, por lo menos en parte de su patrimonio, ¿cómo llamarlo? En parte de sus inversiones que tienen. Y bajen a el mundo real. Sí. Se conecten con el mundo real, se conecten con inversiones. Forestación sería un rubro, ¿qué otro? Forestación, puede ser desarrollos inmobiliarios, toda clase de activo que sea, digamos, flujos en el sector real, que esté un poco correlacionado con lo que ellos tienen en el resto de la cartera. ¿Y para eso se necesita algún cambio normativo en Uruguay? Digamos, para poder tokenizar en el Uruguay estamos a años luz, sí. Porque, digamos, si vos querés hacer una compra-venta de una propiedad, tiene que intervenir un escribano, ¿no? Inscribir en el registro, con lo cual es muy difícil pasar a digital ese proceso, pero, digamos, no necesariamente se tiene que hacer en Uruguay la tokenización, sino que la tokenización se puede usar una jurisdicción donde sí se puede hacer eso, utilizando proyectos uruguayos. Entonces, es un poco hacer esa interfase entre lo que Uruguay puede brindar, utilizando vehículos que ya se puede hacer con la seguridad jurídica necesaria, y poder hacer esa conexión. Y eso permitiría entonces agregarle un factor de dinamización a la economía. Y sin duda, más allá de los inversores institucionales, habría inversores privados no residentes dinamizando este sector que hoy en día son fondos de inversión que invierten en el Uruguay, pero, digamos, inversores individuales invirtiendo es algo que hoy, digamos, no es moneda corriente. ¿Hay alguno ahí en la puerta? No, estamos, digamos, explorando las jurisdicciones donde sería óptimo realizar, digamos, el vehículo como para poder hacer esa tokenización, para después, digamos, focalizarnos en proyectos concretos como para tomarlos como caso de base y trabajar. Martín Larzábal, director ahora de Crypto Trust, gracias por acompañarnos esta mañana en este recorrido vertiginoso. Muchas gracias, Emiliano, y bueno, espero que se haya entendido por lo menos algo de lo que intenté transmitir. En ese sentido, y a propósito del mundo cripto, charlábamos ahora hace un rato, vale la pena poner junto con esta entrevista otra que hicimos hace un tiempo con Nicolás Ribeiro, CEO de Blockchain Mining. Él fue muy claro en la explicación de todo este mundo, del cual ahora teníamos estas otras referencias. La vamos a poner para ayuda, digamos, para complemento, ¿no?